Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy tenemos una interesante, importante conferencia sobre el sexo según visión espírita del sexo según el espiritismo. Bueno, visión espírita del sexo, sí. A cargo del doctor Benjamín Arias, desde la ciudad de Valledupar. Benjamín Arias Polo es médico ginecólogo obstetra de la Universidad de Buenos Aires. Es presidente del Centro Espírita Hombres del Camino de Valledupar y director también de la Fundación Hombres del Camino. Es médium y conferencista espírita. Ya varias veces hemos tenido el placer de escucharlo y verlo acá con dos relatorías de Pablo y Esteban, una, y la otra pues Sublime Expiación, creo que fue la segunda relatoría que nos hizo el doctor Benjamín Arias. Y bueno, como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento. Le pedimos a nuestra hermana Veracruz Espitia García, desde la Sociedad Espiritista de Cartagena, desde Cartagena, que nos haga esta elevación de pensamiento. Buenas noches, Veracruz, adelante. Buenas noches. Bueno, iniciemos la oración con una elevación de pensamiento, pidiendo al plano espiritual y a Jesús, que es nuestro hermano mayor y director de este planeta, que nos ayude en la comprensión de estas temáticas tan interesantes como la de hoy y que nos ayude a comprender toda esta inmensa, todo este material tan interesante que los espíritus nos han dado en estos libros con tantas y tantas enseñanzas para nuestro enriquecimiento espiritual, para que podamos algún día encontrar esa plenitud de que nos habla Juana de Ángeles. Entonces nos entregamos al plano espiritual y escuchamos esta conferencia. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Vera. Y muchas gracias, Benjamín, por aceptar esta nueva invitación de Fusenda y de todos los amigos que martes a martes están muy pendientes de todas las temáticas que proponemos. Adelante, la palabra es tuya. Gracias, Abel, por esta invitación. Ya saben que cuentan conmigo, mi amabilidad para servirles también a ustedes y a la doctrina. Así que muchas gracias. Bueno, comenzando con este tema, que es un poco complejo, a través de la historia ha tenido una complejidad por toda la implicación que tiene en el ser humano el sexo, y la connotación esta nos lleva a través de la historia. Se ha mencionado de una manera oculta, privada, que no se debe hablar del sexo. Se ha callado mucho sobre él, se ha fallado en el proceso educativo por esto, porque no ha habido toda la información y siempre se ha mantenido bajo el velo de no hablar de este tema ni en la familia ni en la sociedad. También la connotación pecaminosa que le han dado algunas corrientes religiosas también ha sido obstáculo para que se haya hecho un proceso de aceptación en la sociedad, evolutiva en la sociedad, para irlo manejando de la manera más normal y natural como debe expresarse. Y ha hecho mucho daño psicológico. En la actualidad, la liberación de todos estos procesos nos ha llevado al otro extremo, que es hacer mal uso de él en el libertinaje que se ha manejado, ¿sí? Y que se está manejando desde los años 60, esta liberación que hubo de la sexualidad, del sexo libre, ¿sí? Confundiendo el sexo con amor, y que nos llevó a ese libertinaje y exagerar en la diversidad esta también de géneros. Ahora llega la doctrina espírita
a darnos una información a través del mundo espiritual para que nosotros hablemos claramente de la sexualidad, hablemos claramente del sexo y empecemos a manejarla como un proceso natural del ser humano. Entonces entramos en fondo la etimología de la palabra sexo, del latín sexus, por sextus, sesión, separación, y del griego genitale, ¿sí?, que habla de la genitalidad. Entonces, la separación del sexo como algo especial en la connotación del ser humano, como un órgano especial, como un centro, como un chakra especial, ha hecho que esta connotación que ha tenido en cuanto a su significado en la etimología. La sexualidad se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Entonces, sabemos que todos estos procesos, tanto la fantasía como el deseo, como las creencias, como las actitudes, como los valores, como las actitudes y roles, están relacionadas con nuestro cerebro. O sea, que esto está inmerso en el pensamiento y el pensamiento está inmerso en el espíritu. O sea que todos estos procesos que estamos hablando sobre el sexo y la sexualidad está inmerso en nuestro pensamiento y en nuestro espíritu. Es un proceso que tiene connotaciones espirituales. Y es el resultado de la interacción de factores biológicos de un cuerpo con hormonas, con todas las secreciones de las glándulas endocrinas, con todas las características morfológicas, y nos lleva también a un proceso psicológico en nuestra mente y en nuestro pensamiento. También está enraizado en los procesos socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos y espirituales. En cuanto a los pensamientos psicológicos, sabemos toda la magnitud que tiene la sexualidad, ¿sí?, en el campo psicológico como un ente regulador de nuestra mente en cuanto a satisfacciones y a deseos. En cuanto a lo socioeconómico, sabemos que a través de la historia se ha manejado también la sexualidad como parámetros de conductas de acomodo en los aspectos económicos. Se vende la sexualidad y sabemos que la prostitución es, desde los comienzos de la historia del ser humano, viene esa profesión, una de las profesiones más viejas, si la llamamos profesión entre comillas. Entonces, hay una venta, hay un mercado para eso. También hay otra connotación a través de la historia, donde los padres venden a sus hijas, a la persona que está enamorada o que desea casarse con ellas, por una dote. Se ve en países árabes, se ve en Colombia, en algunas regiones de Colombia, La Guajira. Entonces, miren cómo se ha mercantilizado la sexualidad por intereses económicos. Miren cómo se ha culturizado la sexualidad como un ente psicológico para intervenir en nuestras vidas. Y los procesos éticos y religiosos y espirituales también han tenido connotación en el proceso de la sexualidad. Se ha llegado hasta prohibir la sexualidad en algunas corrientes religiosas. Sabemos que es natural, que es dada por Dios y que no es para prohibir un proceso natural. Está contra natura. Y en los procesos espirituales también se ha idealizado este proceso de la sexualidad con las grandes sibilas, con los grandes procesos que se han hecho a través de la historia en la connotación del campo espiritual, donde se han usado mujeres en procesos de atributos a los dioses, brindar las mujeres, brindar el sexo femenino como un regalo a los dioses. Esta definición está dada por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Entonces miren toda la connotación que rodea a la sexualidad.
en el campo ético, en el campo religioso, cultural, biológico y psicológico y socioeconómico. O sea que está imprimido en nuestra esencia como en nuestra personalidad y en el quehacer del ser humano. Por eso la importancia de la sexualidad, de manejarla como es debida en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Es importante porque de ella se derivan muchos procesos, se derivan muchas connotaciones intrafamiliares, muchas connotaciones sociales, muchas connotaciones generales en la humanidad, intrafamiliar por todos los desarraigos y procesos que internamente se dan en las familias, cuando la sexualidad se va a uno de los extremos, cuando hay perversión, cuando hay violación de un padre a una hija, cuando hay violación de un hermano a una hermana. Todas estas connotaciones empiezan en los procesos intrafamiliar en nuestras casas. Y después pasamos al plano social, al plano del trabajo, toda la persecución que tiene en un momento dado en el trabajo, el líder en el trabajo, la persona que gerencia un trabajo, que puede tener persecuciones para con sus subalternos, sobre todo un hombre, perseguir a una mujer por su estatus y por su grado en una empresa. Entonces, todo esto en los procesos políticos, cómo se dan todos estos procesos en cuanto a la sexualidad. Entonces, es un campo muy amplio y es un campo que se ha tenido como tabú y es un campo que se ha tenido callado, que no sale a la sociedad porque está reprimido, porque está oculto. Es el momento que se ponga encima estos temas y empecemos a educarnos estos temas, a educar a nuestros hijos, a educar a la sociedad para que el comportamiento sexual deje de ocasionar todos estos trastornos psicológicos y todos estos trastornos de criminales en un momento dado a que llegue el ser humano por estas luchas internas sexuales. Hay una clasificación y la clasificación que damos en la ciencia es el sexo biológico, que está ordenado por un proceso según las hormonas que tengamos. Si tenemos estrógenos y progesteronas, la tendencia es al feminismo, a la feminidad. Si tenemos testosterona, la tendencia es al hombre. Son las hormonas que más se regulan en el hombre y las otras son las hormonas que más se regulan en la mujer. La clasificación de esta ya nos va dando la tendencia, ¿sí? Y el género sexual biológico, que es el natural. Los cromosomas también nos dan este proceso, un estudio cromosómico. Si el cromosoma es XY, ya sabemos que es femenino. Si el cromosoma es XX, ya sabemos que es masculino. Ya nos da el género femenino o masculino, dependiendo del cromosoma que esté en nosotros. Y sabemos a veces las dificultades que hay, los trastornos que hay, las luchas que hay, sobre todo en estos procesos del cromosoma, para dar una explicación alterna, que a veces el hombre culpa a la mujer de que no le da una hija, que no le da un hijo, perdón, y el que da el cromosoma Y para que sea varón, lo da el hombre, no lo da la mujer. Entonces el culpable es cuando tenemos puras niñas y no tenemos varones, el culpable es el hombre, no es la mujer. Y a veces hay separación en los hogares por este proceso que conlleva a esto. También tenemos como proceso biológico en cuanto al sexo, los genitales externos. Las glándulas mamarias que crecen en la mujer, los genitales, la vagina en la mujer, los ovarios. Todo este proceso da la connotación femenina, los rasgos femeninos. Y en el hombre, el testículo, el pene, los vellos en la barba, en el pecho, todo esto ya nos da una connotación masculina. Entonces todos estos procesos ya nos van dirigiendo cuál es nuestro género, y es el género natural
por excelencia, que viene programado desde el mundo material para que ya nosotros tengamos ese lindero por ahí, por ese lado, con las características biológicas, y las características biológicas son las que dan la ciencia para constatar de que es hombre o de que es mujer. Hay una pregunta en el libro de los espíritus, la pregunta 686, libro de los espíritus de Allan Kardec, espíritu del primer libro de la doctrina espírita, en cuanto a nuestra doctrina. Y hay una pregunta: ¿la reproducción de los seres vivientes es una ley de la naturaleza? Le preguntó Allan Kardec a los espíritus. Los espíritus respondieron: eso es evidente, pues sin la reproducción perecería el mundo corporal. Entonces, miren toda la connotación que se da en este proceso de la reproducción de los seres vivientes, que es natural, que es evidente, y que lleva este proceso hacia que estén llegando muchos espíritus acá a la tierra. Es el método que tenemos acá en este plano, el plano sexual, para que vengan espíritus. La espiritualidad habla que hay 7 veces el número de espíritus en el mundo espiritual pidiendo venir acá a encarnar para espiar y para tener pruebas. Y a veces nosotros condenamos a ese espíritu con el aborto, que sabemos que es un crimen, que es un homicidio. Condenamos a que esos espíritus no vengan a experimentar, que no vengan a tener pruebas, que no vengan a espiar. Entonces, esta ley natural de Dios, ¿sí?, permitir, la única manera que tenemos para venir acá, encarnar como espíritus ya viejos que somos. Lo único nuevo es nuestro cuerpo, que se forma acá y es nuevo, pero el espíritu nuestro ya viene trascendiendo desde el hombre primitivo hasta lo que somos ahora, el Homo sapiens. Entonces miren todo el proceso que hemos recorrido para venir acá a este plano terrenal, y a veces se ha impedido por el aborto, por el crimen del aborto. Entonces, además de esto de la reproducción, hay otra connotación, ¿sí?, que es menor. La pregunta estaba en la connotación de cuál es el proceso mayor, cuál es el objetivo mayor del sexo. El objetivo mayor es la reproducción, pero hay un objetivo menor que es el placer que se tiene durante el orgasmo. Es una satisfacción. ¿Para qué ese placer? Ese placer, el orgasmo, es para que no perdamos la orientación de que tenemos que reproducirnos por ese método. Si de pronto no existiera el orgasmo, si no existiera ese placer, pararíamos también el proceso de reproducción. No hubiese la reproducción en la tierra, no vinieran más espíritus a reencarnar acá a la tierra. Entonces ese placer que nos da connotación, también tiene la connotación esa de placer, que a veces lo exageramos, y ahí es donde entramos a las patologías sexuales. Es un placer solamente para estimularnos a que debemos tener relación sexual para la reproducción. Y es un placer que todas las células de nuestro organismo, como lo ven en la foto esta, todo en el proceso del orgasmo, en el proceso de la unión de dos seres que se aman a través del amor, ¿sí?, no a través de los otros procesos legales o civiles que hay en el matrimonio, sino a través de la unión, del amor. Es la unión de dos seres que a través del amor, sexo y amor en el otro aspecto general del amor, se unen para coadyuvar en la reproducción. Miren toda esta energía que hay en la foto, toda esa energía que se irradia en un momento de orgasmo, y todo este momento también otra connotación menor que tiene el orgasmo, que tiene la sexualidad, es darnos fuerza para seguir luchando, para seguirnos enfrentando a la vida, a todos los problemas que nos da la vida. Sabemos que salimos de un problema y entramos a otro problema porque estamos en este mundo inferiores donde solucionamos uno y aparece otro, que no es un mundo de una totalidad, de una felicidad total. Entonces, la vitalidad que nos da el sexo, el orgasmo, también nos conlleva a eso, a darle vitalidad a nuestro organismo para seguirnos enfrentando a todos los procesos de las dificultades diarias que tenemos en el transcurrir de nuestra vida. Entonces tiene todas estas connotaciones menores y tiene la connotación mayor, que es la reproducción.
entramos a la identidad de género. Hay una clasificación que se hace para entrar a la identidad de género. Tenemos la heterosexualidad, que es la atracción al sexo opuesto. La mujer atraída por el hombre o el hombre atraída por la mujer. Entramos al otro campo de la identidad, la homosexualidad, que es la atracción del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, como decía una reina. Entonces, hay también el género de la bisexualidad, que es la atracción por ambos sexos. Un hombre es atraído por el sexo de la mujer y es atraído por el sexo también de hombre. Y tenemos la connotación de la asexualidad, que es la ausencia de orientación sexual. No sé qué me gusta. No me gusta ni la mujer ni me gusta el hombre. Es eso que ahora clasifican binarios o le dan otra terminología. Pero miren cómo se ha hecho todo este proceso de subdivisión del género biológico. Lo que debemos aceptar en el proceso normal es el género biológico. El género biológico, que es el que nos da las características hormonales, las características físicas que hablamos anteriormente, nos las da y tenemos que nuestro espíritu condicionarlo al género biológico, no condicionarlo al género espiritual. Cuando ya condicionamos el proceso, el género, al proceso espiritual, ahí entramos en estos procesos, en esta diversidad de géneros. Porque el que cambia y el que se modifica es el espíritu en cuanto a la sexualidad. Entonces no debemos transformar nuestros órganos genitales a través de una cirugía para cambiar de género, porque estamos irrumpiendo contra nuestro cuerpo. Podemos ocasionar un proceso de infección en nuestro cuerpo por un acto quirúrgico. Entonces la connotación que tienen estas cirugías es grave en un proceso infeccioso. La connotación que tiene el cambio de sexo es grave. Tenemos que aceptar a nuestro cuerpo como Dios nos lo da y manejar el proceso espiritual. Si tenemos atracción hacia el mismo sexo, manejarlo, pero eso lo manejamos en nuestro espíritu, de autocontrol de nuestro espíritu. ¿Y por qué suceden estas tendencias de homosexualidad y de bisexualidad? Hay una explicación que da la doctrina espírita. A veces cuando venimos reencarnando, muchas veces las encarnaciones anteriores, hemos venido reencarnando como mujer 10 o 15 veces seguido, vamos a venir a nuestro cuerpo, a un cuerpo masculino acá, y nuestro espíritu tiene un pensamiento femenino. Y eso nos lleva a tener estas tendencias en cuanto a la homosexualidad. Por las múltiples reencarnaciones, o lo contrario, ¿sí? A mucha feminidad en nosotros. Somos hombres, pero tenemos muchas características femeninas. Eso pasa cuando hemos tenido muchas reencarnaciones siendo mujer en una encarnación pasada. En esta hora somos hombres y nuestras tendencias de amaneramiento van a salir a flote porque eso está en nuestro espíritu. Lo contrario, cuando venimos reencarnando muchas veces siendo hombre en encarnaciones anteriores, y venimos en un cuerpo femenino, vamos a tener rasgos y características de hombre en nuestro modo de actuar. Son las mujeres machos que hablan vulgarmente. Entonces, miren cómo se dan las cosas y cómo tiene explicación todo. Todo en la vida tiene explicación. Todo, Dios nos da explicación para todo. Y la doctrina espírita explica este proceso. Cuando una mujer tiene esos rasgos, fue porque una de las causas fue porque estuvo encarnando en muchas encarnaciones siendo hombre y ahora viene en un cuerpo y las tendencias es todavía en nuestro espíritu de actuar como hombre. Y también otra connotación que tiene esto en cuanto a esto es el proceso que hayamos tenido como tener persecución sobre el sexo opuesto. Hemos sido machistas y hemos perseguido a las mujeres en una encarnación anterior, o hemos sido feministas y hemos perseguido al hombre en una encarnación anterior, y ahora nos ponen en un cuerpo, ¿sí?, que nosotros no queremos. Como por ley de causa y efecto tenemos que pagar el daño que hicimos en el pasado siendo machista, ahora nos ponen en el cuerpo con el que estábamos antes contrario, luchando y menoscabando.
Entonces, estas son las dos explicaciones espíritas que tenemos en este proceso de la diversidad de género. Y ahí están las explicaciones espíritas. Entramos a las causas de las variaciones de identidad de género. Hay una ley de causa y efecto, que fue lo que expliqué anteriormente prácticamente. Encarnaciones sucesivas, siendo hombre, nos da el proceso de venir en un cuerpo de mujer y las tendencias serán femeninas. Y las agresiones al sexo en vidas pasadas, las agresiones, persecuciones, nos da esa connotación. Ya está explicado. Sin duda, el sexo amparado por el amor caracteriza la superioridad del ser, concediéndole la armonía íntima y perfecto intercambio de vibraciones y hormonas en beneficio de la existencia. El acto sexual sin amor puede darse, por placer puede darse, y es aceptado por la sociedad. Podemos tener el acto sexual sin querer a la persona, se da en los casos de prostitución, pero lo que identifica el acto sexual es la combinación del placer con el amor. Ese amor que irradiamos hacia el otro, hacia el prójimo. Ese amor que lleva connotaciones de tolerancia, de respeto, de gratitud, de perdón, de considerar toda la personalidad del otro, que es el verdadero amor, porque a través de la historia también hemos confundido el amor con el acto sexual. El acto sexual es una cosa y el amor es otra cosa. Que el acto sexual tiene un momento placentero en el orgasmo, sí. Pero el amor tiene otra connotación, tiene la connotación espiritual, donde van implícito todo el respeto que debemos tener por el ser amado. Y eso es lo que nos une en matrimonio, que es lo que vamos a hablar después, más seguido. Nos une es el amor. Y lo que nos puede separar en un momento dado es el amor, más no un divorcio consagrado por las leyes civiles del hombre. Entonces entramos en toda esta connotación. Entonces miren cómo es el proceso de esa superioridad del ser, que hay una armonía, que hay un proceso íntimo y perfecto de intercambio de energías, de hormonas. ¿En beneficio de qué? De una estabilidad, para que vengan espíritus acá, para que nosotros tengamos toda esa fuerza interior para seguir enfrentándonos a las dificultades y a los problemas. Entonces miren todo el amor que tiene Dios para con nosotros, toda la armonía que hay en el universo a través del amor en cuanto al campo de la sexualidad. El sexo organizado por la divinidad para sublimes menesteres no puede ser utilizado con liviandad. A veces usamos el sexo como un proceso que no tiene importancia. Sabemos la importancia del sexo, pero también sabemos que no debemos darle al sexo un 90 o un 100% en cuanto a las relaciones, en cuanto a la unión matrimonial, darle la importancia de 100% o de 90 o de 80%, porque la importancia no es esa. La importancia de la unión de dos parejas está dada por el amor y no solamente por el placer. Y se separan matrimonios porque hay impedimentos en cuanto al sexo, porque hay dificultades en cuanto al sexo, porque no se puede tener hijos, el hombre no puede embarazar a la mujer. Y hay separaciones y la mujer y el hombre también le pide a la mujer que le dé hijos. Y entonces eso conlleva a que haya separaciones en los matrimonios. Hay un plan B. Si no podemos tener hijos, adoptemos. Porque hay tantos niños huérfanos. Adoptemos y considerémoslos como hijos espirituales, no como hijos carnales. Todo eso se da, todo eso lo tiene procesado Dios en su gran designio. Entonces, que no debe haber separación. En cuanto a la sexualidad, que debe haber una aceptación en el proceso
que debemos darle un porcentaje a la sexualidad en cuanto a la unión de parejas. Debemos invertir el rol. Debe predominar el amor en un 80-70% y la sexualidad debemos darle un 30% para dar números. Sabemos, no estamos prestos en la doctrina espírita a dar números, a dar porcentajes, pero lo damos acá como manera de ejemplo y como una forma académica, para darle la importancia que tiene el amor, que debe prevalecer ante el sexo. Todo abuso le exige impuesto de carencia. Cualquier desconsideración le esculpe desorden y tormento. No debemos irnos a los extremos. Ni mucho sexo, ni poco sexo. Debemos estar en el equilibrio, porque los abusos nos llevan a ese estado de desconsideración y desarmonía. Nos lleva a ese estado de desajuste en nuestra salud psicológica. Entonces debe haber un equilibrio y una armonía. Si te encuentras en un capítulo primitivo de la sexualidad, hemos venido evolucionando a través de la historia. Hemos sido hombre primitivo, donde nuestra vida está regida por la sexualidad, por comer, por dormir. El hombre del estado fisiológico se rige solamente en eso: comer, dormir y reproducirse. Ese es un estado primitivo del animal. Y nosotros venimos del proceso de crecimiento del animal y venimos con eso. Cuando estamos más cerca al animal inferior, ahí solamente vivimos en base a eso: comer, dormir y reproducirnos. Pero cuando ya avanzamos un poco en la espiritualidad, en los conocimientos espirituales, ahí ya cambia la connotación del sexo en nosotros. Ya toma otro fuero, otra actividad santificante para la cual lo dotó el Creador. Entonces, esta actividad santificante puede quedar en algunos momentos en mundos inferiores. Sabemos que ya en mundos superiores ya no se necesita la sexualidad para que algunos espíritus vengan y reencarnen. O sea que la sexualidad, así como el mal, quedan en mundos inferiores. Entonces miren la importancia que le da Dios a la sexualidad, que quedará rezagada en algún momento en nuestro crecimiento espiritual, que ya no la necesitamos para nada, ni para reproducirnos. Quedará ya esto como señales y procesos que vivimos en mundos inferiores. La idea es ir evolucionando, la idea es ir progresando, avanzando para acercarnos a Dios. ¿En qué? Para llegar a la plenitud y llegar a esa felicidad que anhelamos. El Creador no te corrompas ni te degrades, aunque la mentalidad de la época te sea desfavorable o te aplauda. La mentalidad de la época es el sexo desenfrenado. El éxito se valora en cuántas mujeres tienen, cuántas mujeres puedes tener, en cuántas mujeres puedes pagar para tener, en cuántas mujeres puedes mantener. La sociedad está impresa en ese proceso. En algunas provincias, en algunas ciudades, en algunos pueblos de acá, hay la creencia que entre más mujeres podamos mantener, es las mujeres que debemos tener, debido ya a un proceso socioeconómico. Entre más dinero podamos formar hogares, mayor es el proceso y nos da éxito en nuestra vida y nos da el proceso del crecimiento de nuestro ego y nuestro orgullo en el machismo. Entonces no es por ahí. Nosotros tenemos que hacer el proceso de tener una sola pareja. Si no podemos con dos, con tres, y a veces no podemos con una, tenemos que tener solamente una. Entonces, miren cómo el hombre ha tergiversado, ha modificado, ha cambiado por todas las conductas culturales que ha tenido. Entonces, no te corrompas ni te degrades, aunque la mentalidad de la época te sea favorable o te aplauda. Preserva tus fuerzas morales y mantén el equilibrio. Mantén el equilibrio con una pareja. Convive con una pareja. Ten tus hijos con una pareja. Es lo que nos dice el mundo espiritual. El matrimonio, es decir, la unión permanente de dos seres, ¿es contrario a la ley natural? Es una pregunta que está en la pregunta 695 en el libro de los espíritus. La pregunta de Allan Kardec hace esta pregunta. Y la respuesta es un progreso de la marcha de la humanidad. Antes se creía que había que tener los harenes, y todavía en algunos pueblos del Medio Oriente
existe el proceso, que hay que tener varias y que usted puede tener varias. Pero el avance, el progreso espiritual nos lleva y nos conduce a que debemos tener una. Y que debemos consagrarlo en un proceso de matrimonio. Hay el matrimonio civil, hay el matrimonio religioso, y nosotros acá en la doctrina espírita hablamos del matrimonio del amor, no del matrimonio de un anillo que nos pongan, no del matrimonio de un vestido que nos pongan para hacer un acto simbólico. No, no está basado en eso para nosotros los espíritas el matrimonio. Está basado en el amor, en el verdadero amor. Entonces, sí, cuando se acaba el amor y hay conflictos en la pareja y hay problemas en la pareja, no por el primer proceso de lucha y de peleas que tengamos cuando nos casemos, ya nos vamos a separar. No, la doctrina espírita no está diciendo eso. La doctrina espírita está diciendo cuando hay más cosas negativas ya en el desarrollo, 5, 10 años que tenemos con la pareja, y hay más guerras y hay más conflictos internos en la pareja, lo mejor que puede suceder es separarnos. Si ya el amor se acabó, falta entonces que suceda es el amor de los cuerpos, la separación de los cuerpos. Y eso es lo que tenemos que hacer en un momento dado, porque tendremos más dificultades y más problemas con nuestra pareja si seguimos unidos. Y tendremos más repercusión psicológico y espiritual con nuestros hijos si permanecemos en guerras y en conflictos internos. Es mejor seguirlos criando, uno cada quien por su lado, pero estar pendiente de ellos y estar con la responsabilidad sobre ellos, sobre nuestros hijos. No estamos diciendo que ya al primer momento, al primer conflicto debemos separarnos, no. Estamos diciendo que debemos tener la aceptación, las cosas que debamos cambiar, las cosas que debamos modificar como pareja. No hay el sincronismo que se dice de la mitad de la manzana. En una pareja no lo hay. Somos dos seres espirituales diferentes que tratamos de armonizar, que tratamos de equilibrarnos, conviviendo en un mismo techo, con diferentes culturas, con diferentes, a veces, idiomas. Lo que hay es que compaginar, lo que hay es que perdonar, lo que hay que tener tolerancia y respetar los espacios del otro. Es una forma de convivir y es una forma que nos llevará a que estemos en pareja, en amor, hasta cuando lleguen nuestros años, los postreros años de nuestra edad, los 90 o los 100, hasta cuando Dios nos quiera conducir. Entonces sí podemos llegar a esa edad emparejados, sí podemos llegar a esa edad con una sola pareja, pero haciendo todo el proceso del amor, del perdón, de la tolerancia, de la paciencia, de la resignación de las cosas que no podamos cambiar y de la no aceptación de las cosas que se puedan cambiar. Porque si mi pareja puede cambiar, si mi esposa puede cambiar, si mi esposo puede cambiar, por ejemplo, el alcohol o el fumar, debe cambiarlo porque eso se puede cambiar. Pero hay cosas que no se pueden cambiar, hay cosas que son resignación. Entonces, esas las debemos aceptar dentro del proceso. La indisolubilidad del matrimonio es de la ley natural únicamente humana. Esta es una pregunta también del libro de los espíritus de Allan Kardec, la pregunta 697, y la respuesta que nos da el mundo espiritual a través de los espíritus superiores es una ley humana, muy contraria a la ley natural. Pero los hombres pueden cambiar sus leyes, solo las naturales son las inmutables. Entonces, las leyes naturales de Dios son inmutables, no cambian. La ley del amor no cambia. Siempre es a través de la historia la misma. La que podemos cambiar son las leyes del hombre. Las que son contrarias a la ley natural. Podemos cambiarla. Entonces, sí se puede dar, sí se debe dar lo que decía anteriormente. Se puede corregir en el camino y si no hay corrección en el camino, se puede hacer el proceso del mejoramiento en nuestro crecimiento espiritual
separándonos. Viviremos mejor, cada quien por su lado, que en un infierno acá en este estadio, en nuestro hogar, en nuestra casa, con una pareja donde no tengamos paz, donde no tengamos felicidad, donde no tengamos la armonía para con nosotros y para con nuestros hijos. El celibato voluntario, una de las preguntas también, la 698 del Libro de los Espíritus, ¿es un estado de perfección meritoria ante Dios? Y la respuesta del mundo espiritual es no. El celibato voluntario. Y los que viven así, por egoísmo, desagradan a Dios y engañan a todo el mundo. O sea, cuando es impuesto el celibato, es un problema, porque es obligado. Nada que sea obligado es bueno. Si hay una obligación, ya hay un impedimento de que nosotros hagamos las cosas bien. Si hay un proceso impuesto, ya hay un proceso que nosotros no vamos a hacer las cosas bien porque nos están forzando a hacer algo. Entonces, este proceso del celibato que algunas corrientes religiosas impusieron a través de la historia, no era solamente para que el hombre creciera espiritualmente. El celibato se impuso cuando algunas corrientes religiosas, sus guías, sus líderes espirituales, los que se estaban quedando con las herencias cuando esta persona moría, eran los familiares. Entonces, estas corrientes dijeron, no, los familiares no deben quedarse con esas herencias. Vamos a imponer el celibato, que estos líderes no se casen, que estos líderes no tengan pareja. Y ahí vino la hecatombe. Y todavía está la hecatombe con la pedofilia. Surge la pedofilia, porque no se puede ir contra la natura. La naturaleza es la sexualidad normal, el equilibrio sexual. Cuando hubo la prohibición, entonces empezó a ocultarse todos los procesos sexuales. Estos líderes empezaron a tener esposas calladas, ocultas, y tener hijos ocultos. Y entró todo el proceso de violación y de perturbación en cuanto a la sexualidad. Hay momentos que por decisión, pero por decisión propia, nosotros podemos decidir: en esta encarnación no voy a tener hijos, en esta encarnación no me voy a casar, voy a dedicarme a la espiritualidad. Pero cuando la decisión la tomas tú de corazón, cuando la decisión la tomas tú por tu propia voluntad, no impuesta por nadie, es aceptada como algo meritorio ante Dios. Entonces, sí es necesario en algunos momentos el celibato para alejarte de la turbulencia del matrimonio, para alejarte de la turbulencia de las suegras. Perdón, esta es una broma lo de las suegras. Para alejarte de las turbulencias que existen en un momento dado en los problemas de pareja y para empezar a hacer un crecimiento espiritual donde ya personas deciden por este proceso y no deciden casarse. También es un plan que podemos traer en esta encarnación. O nos casamos o no nos casamos, o nos dedicamos al proceso, pero es por libre decisión nuestra. Entonces esta pregunta, la 698 que está en el Libro de los Espíritus, la da pero condicionada a todo lo que les he explicado. De la poligamia y de la monogamia, ¿cuál está mejor conforme con la ley natural? Más conforme, perdón, no la alcanzo a ver acá por detalle de la pantalla. La poligamia es una ley humana cuya abolición señala un proceso social. O sea que la poligamia sí, en el proceso evolutivo del primitivismo estaba inmersa. Tener varias mujeres. La sociedad lo tuvo. Pero después hemos avanzado espiritualmente y llegamos a tener a la monogamia, que es tener una sola mujer. Ahí hay un error que es monogamia, no es monopamia. Llegamos a la monogamia, que es tener
una sola pareja, convivir con una sola pareja. La poligamia es una ley humana cuya abolición señala un proceso social. El matrimonio, según las miras de Dios, debe estar fundado en el afecto de los seres que se unen. O sea, fundado en el amor. El matrimonio debe estar fundado en el amor, no de simbolismos, no de mercantilismos, porque también en el mercantilismo actúa el proceso ese de dos familias ricas, entonces casan a sus hijos, la hija con el otro, del otro matrimonio, de la otra pareja, de la otra persona rica, para aumentar su proceso económico, sus riquezas. Entonces sabemos que no es el proceso, ni en lo económico, ni en lo espiritual, del proceso de convivencia en la poligamia. Tenemos que convivir en la monogamia. En la poligamia no hay afecto verdaderamente real, sino una sensualidad. Sabemos que la sensualidad es el placer hacia el sexo, no es el amor, es el placer hacia el sexo. Y eso es lo que predomina en la poligamia, tener placer con varias mujeres, tener orgasmo con varias mujeres, nada más, pero no hay amor, porque no las quiero a todas. Podría solamente querer a una, pero no querer a las 10 o a las 15 que tenga en el proceso del harén que nos induce el machismo primitivo que hemos tenido y el gobierno que hemos tenido por la fuerza sobre las mujeres, sobre el sexo débil, entre comillas, porque sabemos que no es un sexo débil, porque sabemos que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, que es la que está ideando, que es la que está creando las ideas en el hogar, que es la que está dirigiendo el hogar, que es la que está llevando el hogar por todos los cauces inteligentes. Nosotros los hombres podemos mandar afuera, pero en el hogar manda la mujer. Ese es el machismo, la creencia. La mujer manda afuera y manda adentro del hogar, cuando es inteligente. Entonces, estos procesos que nos da la doctrina espírita, este proceso que nos da de connotación, es para mejorar y para crecer, para evolucionar. Hemos venido desde la poligamia hasta la monogamia, y es avance, y es desarrollo, y es mejoramiento en nuestro crecimiento espiritual. En todas las épocas, el desarreglo sexual de los hombres ha sido responsable por serias crisis surgidas en los estatutos de las naciones, guerras crueles que asolaron pueblos, arbitrariedades cometidas en amplia escala, en todas partes, absurdos del poder exorbitante, persecuciones continuas, tragedias bien urdidas, crímenes abominables, en fin, todos han recibido los ingredientes básicos del desequilibrio psíquico resultante del sexo desaliñado. Entonces miren todo lo que implica la sexualidad y tener los conocimientos claros del sexo para no caer en todos estos procesos que han habido a través de la historia, guerras que se han ocasionado por el robo de una princesa de un gobierno a otro gobierno, las guerras que se han ocasionado, los conflictos que se han evitado, todos los procesos intrafamiliares de violaciones, de incestos, nada más por el mal manejo de la sexualidad, por el ocultamiento, porque los padres y las madres no hablan de sexo con los hijos. Los hijos deben aprender de la sexualidad en los hogares, no en la esquina, no en la calle, no con el amigo, porque el amigo también está buscando el proceso. Es otro ciego, el compañerito es otro ciego. La información que recibe nuestro hijo de otro compañero es ciega. Entonces miren todo el proceso que nos ha llevado y ahora el proceso que nos lleva, el desequilibrio en el manejo de la pornografía, en cuanto al internet. Tenemos que como padres estar controlando, estar vigilando a nuestros hijos. Las páginas más visitadas en internet son las páginas pornográficas en este momento de nuestra sociedad. Tenemos que tener control con nuestros hijos. Hablarles en el momento indicado cuando ellos lo pidan, hablarles de sexualidad. Hablarles de todos los métodos anticonceptivos.
educarlos sexualmente, porque a veces ni en las escuelas se da el proceso. Entonces, ¿quiénes son los más indicados? Nosotros como padres, para que la sociedad empiece a mejorar, para que la sociedad empiece a condicionarse en los buenos hábitos sexuales. Está ahí en nuestras casas, está ahí en nuestros hogares, el de educar, ejercitar los buenos hábitos en la educación con nuestros hijos. Miren ese proceso armonioso que es la reproducción, ese proceso de amor de madre hacia hijo y de hijo hacia madre. Eso solo lo da ese proceso femenino de dar, de lactar. Todas las energías, todas las vibraciones amorosas que se dan en ese estado cuando una madre mira a su hijo a los ojos y cuando ese hijo mira a la madre a la cara. Miren toda la energía que se transmuta de uno a otro. Eso es el verdadero amor. Y comienza con la lactancia. Por eso la importancia que tiene la lactancia también en la cría de nuestros hijos está ahí. Y por todos los mecanismos que conlleva, inmunológico, que conlleva la leche materna hasta determinada edad. Todo eso está en esta foto. Solo ver esta foto y sabremos nuestro estado de salud, nuestro estado de mejoramiento en el condicionamiento de nuestras vidas. Entonces, sigamos predicando nosotros como espíritas la verdadera connotación de la sexualidad, la verdadera connotación de todo lo que tiene el matrimonio en pareja para nuestro crecimiento, para crecimiento de nuestros hijos, para crecimiento de una nueva sociedad, de una sociedad formada en el amor, porque ya sabemos el más grande que trajo, el más grande espíritu que ha venido a la tierra. ¿Qué trae ese gran espíritu? Trae la ley del amor y la ley del perdón. Amaos los unos a los otros, lo dijo el gran maestro Jesús, el gran médico de almas y el más gran médico de cuerpos, el médico de la medicina integral, de la medicina de la sabiduría, el gran sabio. Jesús habló del amor, habló del perdón. ¿Para qué? Para concretarnos en la sexualidad, para concretarnos en nuestra pareja, para comenzar ese proceso de felicidad en nuestras vidas, ese proceso de plenitud en nuestras vidas, para estar hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, si Abel permite o si hay Claro que sí. Benjamín, por favor, deja de compartir para... Muy bien, muchas gracias. Creo que quién mejor que un médico ginecostetra para hablarnos del sexo y además un espírita para hablarnos de esta doble proporción, doble aspecto que tiene el sexo, el biológico y el espiritual. Entonces, realmente muchas gracias, Benjamín. Yo quiero pedirte que, porque realmente he quedado, y creo que yo solo no, sino hemos quedado fascinados con esas imágenes de la pareja besándose y del bebé amamantando. Ha sido una imagen bien bonita. Quisiera pedírtela, que me la reenviaras. Y las personas los que vieron la charla, que quieran tenerla también, a la que me la pueden pedir a mí. ¿Te parece? Así es, no hay ningún problema. Perfecto, maravilloso. Otra cosa era que te quería comentar cuando mencionaste el tema de la poligamia.
y que hay muchas culturas todavía, especialmente las árabes, pero en general hay muchas culturas, no vamos a sectorizar, que todavía están de acuerdo con la poligamia. Pero hemos conocido de algunas series que hemos visto de esos harén, ¿sí? En los pueblos donde se supone que culturalmente es aceptada la poligamia, hemos visto series de esos harén, cómo se envenenaban unas a otras las esposas secundarias para bajar a las principales. O sea, era un infierno completamente esos harén. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que aún en los países donde supuestamente culturalmente es aceptado la poligamia, íntimamente esas mujeres no aceptan. O sea, ellas quieren la exclusividad, ¿sí? Entonces, lo que indica que realmente es una ley de la naturaleza, la monogamia, y que aún en los países donde se dan estos procesos de poligamia, es terrible ese proceso que se dan en esos harén. Quería pues hacer ese aporte. De pronto la mujer entra en un estado de facilismo donde le es aportado todo económicamente por el hombre y entonces acepta el proceso también, ¿sí? Está en una zona de confort porque todo el hombre todo lo suple, todo lo da económicamente y entonces hay esta aceptación por parte de ella. Pero sabemos que no es lo ideal. Así es completamente. Bueno, ¿quién más quiere decir hacer alguna pregunta o hacer algún aporte a la charla? Voy a decir algo, a ver, sí. La poligamia también está aquí en nuestro medio, en nuestra comunidad, en nuestro país, porque nosotros observamos también en diferentes niveles sociales, tanto ricos como los que están hasta la extrema pobreza, tienen varias mujeres y tienen niños con diferentes mujeres y a veces no son los mejores padres para esos niños. Eso se ve y todavía es actual esa actitud. En Palenque también se ve eso, la poligamia. Y yo conocí pues una pareja de mujeres que amaban a un hombre aquí cerca de mi barrio. Andaban juntas. Me llamó tanto la atención que yo dije, caramba, yo no había visto que ellas se ayudaban mutuamente cuando no tenía dinero la una, la otra la apoyaba. Y bueno, el señor llegó una vez a la cárcel por cualquier motivo y ellas dos iban a visitar. Entonces, para que veamos pues que eso está aquí también, la poligamia todavía es actual. Bueno, muchas gracias por ese aporte. Así es, completamente. Bueno, entonces vamos a cerrar nuestra reunión pidiéndote, Benjamín, que nos hagas una oración. Y bueno, como eres la persona que en este momento más inspirada estás, entonces te pedimos que nos hagas ese cierre de nuestro estudio del día de hoy.